Buenas noches. Hoy vamos a comenzar con el tema 10, homotecia y semejanza. Antes vamos a dar una serie de conceptos que son necesarios para definir estas dos transformaciones que son la homotecia y la semejanza. Vamos a comenzar introduciendo el concepto de producto de un número racional por un segmento. Básicamente, esto vamos a ir haciendo de tal forma de ir incorporando el concepto que vamos a necesitar más allá cuando hablemos tanto de homotecia como de semejanza, donde vamos a tener relaciones entre segmentos y números. Entonces vamos a decir de que un segmento AB va a ser K veces CD con K un número racional positivo si se cumple lo siguiente. Y ahí tenemos todas las posibilidades que vamos a tener, discriminadas. Si K igual a 0, va a ser AB el segmento nulo. Si K igual a 1, AB y CD serán segmentos congruentes. Si K es un número natural mayor que 1, el AB va a ser N veces CD. Si el K es el inverso de un número natural mayor que 1, entonces el CD será suma de N veces AB. Y si K es igual a una fracción m sobre n, con m y n naturales mayores que 1, entonces existirá un segmento F tal que el CD es suma de n veces F y AB suma de m veces F. Con esto vamos a poder definir lo que son los múltiplos de un segmento, ya que siempre que nosotros hablamos de multiplicar algo por un número, estamos diciendo este es múltiplo del otro. Así que ahí vamos a tener que el segmento AB se dirá múltiplo del CD si es m veces ese segmento, y vamos a tener una serie de propiedades, un par de propiedades que tienen que ver con el producto y la suma, ¿no? Si AB es n veces CD y CD es m veces EF, entonces la AB será m por n veces EF. Y si CD es n veces PQ y EF es m veces PQ, entonces evidentemente que hay un factor común PQ, entonces va a ser m más n veces PQ, es decir, agrupamos, asociamos los números m y n, y ya que ambos están multiplicando el segmento PQ. Otro concepto que vamos a incorporar es el concepto de proyección paralela. Para definirla vamos a necesitar dar tres rectas coplanares, R, S y D, tales que la D no sea paralela ni a R ni a S. Y se va a llamar proyección de R sobre S paralela a D a la función que asigna a cada punto de R un punto en S, llamado, si P es el punto de R, a P' lo vamos a llamar a la imagen de P en la función, que se obtiene con la intersección de la paralela a R por, perdón, de la paralela a D por P, intersección la recta S. Esta función va a tener tres propiedades. Va a ser una función biyectiva, va a ser una función biyectiva que preserva la relación estar entre, es una cosa importante porque no todas las biyectivas preservan la relación estar entre, y va a preservar el hecho de ser punto medio, es decir, si yo tengo en R un segmento y tengo su punto medio, las imágenes tienen que cumplir también que la imagen del punto medio tiene que ser imagen del segmento determinado por las imágenes de los extremos del segmento en R. Vamos a justificar cada una de estas propiedades, mostrando primero la definición, utilizando el GeoGebra. Entonces, para la definición necesitamos una recta R, una recta S y una recta transversal que le llamo T. Y entonces si tomamos un punto X cualquiera en la recta R y trazamos la paralela por X a la recta T, esta va a cortar a S en un punto X'. Cada punto X de R me va a dar una única paralela y esa va a tener como intersección un único punto X', imagen de X en esa transformación proyección paralela. Otra de las
propiedades que mencionaba era que preservaba la relación a estar entre. Entonces, yo tengo dos puntos A y B y un punto C que esté entre A y B. Si trazamos las paralelas por A, por B a la recta T, estas cortarán en sus respectivas imágenes a la recta S. Y entonces lo que tenemos que probar es que cuando tracemos la paralela por C, la imagen de C tiene que estar entre A' y B', que son las imágenes de A y B. Esto es rapidísimo para hacerlos, basándose en el hecho de que como C está entre A y B, las paralelas por C, por A y por B son rectas con intersección vacía, ya que A, B y C son puntos distintos y por cada punto hay una única paralela, así que no tienen puntos en común. Si nosotros suponemos que la imagen de C no está entre A' y B', necesariamente tiene que estar en alguna de las semirectas de origen A' y B', por ejemplo, en la origen A' opuesta a la A'B' o en la de origen B' opuesta a la B'A'. Si tenemos en cuenta que A y la recta que pasa por C tienen que ser paralelas, yo supongo que el punto imagen de C está en las, no acá, sino en alguna de estas semirectas, por ejemplo, en la de origen A' opuesta a la A'B'. Entonces la recta A separa a los puntos C y C', imagen de C, ya que hace la separación del plano. Uno está incluido en el semiplano de borde de la recta A que contiene a C y el otro en el semiplano opuesto. Y entonces la recta C' tendría que cortar a la recta A. Y eso es un absurdo, ya que sabemos que esas son paralelas con intersección vacía. Lo mismo ocurriría si lo tengo de este otro lado, también, pero ahora cortaría a la recta B y de nuevamente eso es un absurdo. Conclusión, esa recta no puede, ese punto no puede estar ahí, sino que tiene que estar entre A' y B', así que el C' estamos autorizados a decir que está acá, quiere decir que la recta C' va a cortar justo al C', que está entre A' y B', con lo cual se preserva la relación estar entre. Si nosotros continuamos con las propiedades que estábamos mencionando, ¿qué decía? La propiedad decía que preservaba el hecho de ser punto medio. Es decir, si yo tomo A y B y el M como punto medio del segmento AB, entonces va a ocurrir que el M', que ya sabemos que está entre A' y B', imágenes de A y B, tiene que ser punto medio de A' y B'. Para eso vamos a tener en cuenta que la R y la S son rectas cualquiera, entonces vamos a dividir en dos casos. Cuando R y S sean paralelas y cuando R y S no sean paralelas. Vamos a ver el primer caso. Si yo digo que tomo la paralela, es decir, ahora la recta S no va a ser esta roja, sino se va a transformar en esta. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Esta es la S ahora, de tal manera que es paralela a R. Entonces, cuando trazamos la paralela por M, que me da como intersección el M', todos estos cuadriláteros van a ser paralelogramos. Y ya sabemos que los paralelogramos tienen sus lados opuestos congruentes, o sea que este es congruente con este y este es congruente con este. Pero como estos dos son congruentes por ser M punto medio de AB, entonces por la transitividad estos dos también tienen que ser congruentes. En definitiva,
hemos probado que el punto M' es punto medio de la prima B'. Si volvemos a la situación en la que estas no eran paralelas, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer uso de lo que ya sabemos con respecto a la paralela. Vamos a trazar una paralela por M a la recta S. De tal manera que ya sabemos que si en esta recta tengo un punto medio, sus imágenes también cumplen con ser punto medio. Así que esta recta corta a las rectas por A, paralela por B y por A, en el punto A1 y B1, de tal manera que determinan dos triángulos, el MBB1 y el MAA1. Resulta que estos triángulos son tales que como el punto M es punto medio de AB, el MA y el MB son congruentes, ¿no? Pero también como la A y la B son paralelas y están cortadas por la B, que es una transversal, este ángulo, el ángulo, a ver si yo estoy considerando esto la transversal, entonces fíjense, este ángulo, ¿no? El MA1A y el MB1B, ¿no es cierto?, son alternos internos entre paralelas. Así que son congruentes. Este va a ser congruente con este. Y este ángulo con este ángulo son congruentes por ser opuestos por el vértice. Entonces tenemos este segmento congruente con este ángulo congruente con y este ángulo congruente con este. Entonces en estos dos triángulos se está cumpliendo el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. Pero si son congruentes, sus otros lados respectivamente van a ser congruentes. Es decir, el segmento MA1 y el MB1 son congruentes. Pero entonces el M es punto medio del segmento A1B1. Y como esta recta B es paralela a la S y el M es punto medio del segmento A1B1, ya sabemos que su imagen, que es M', va a ser punto medio de A'B'. Con lo cual, para este caso, también hemos podido demostrar que se cumple la preservación del punto medio en la transformación. Bueno, continuando con la clase, vamos a ver ahora un par de conceptos. La división de un segmento en varios congruentes y la construcción de un segmento K veces otro con un K racional positivo. Acá vamos a emplear esas definiciones que hemos dado al comienzo, y para eso las hemos dado, para poder utilizarlas, y con ella vamos a incorporar lo que es la medida del segmento utilizando la incorporación del axioma 2. Pero primero veamos lo que es dividir un segmento en varios congruentes, ¿no? Y construir un segmento con un K racional, siendo ese segmento K veces otro dado. Vamos al GeoGebra, donde vamos a hacer la construcción del segmento. Acá yo ya la tenía construida, pero lo vamos a desactivar para ir mostrando paso a paso cómo sería construir un segmento o dividir un segmento en varios congruentes o construir un segmento que sea K veces otro dado con un K racional. La división de un segmento requiere tener dado un segmento. Entonces tengo dos puntos distintos y el segmento determinados por ello, y yo quiero dividir este segmento en varios congruentes. Como nosotros hemos visto que la proyección paralela preservaba la relación extraente y el hecho de ser punto medio, entonces vamos a aprovechar de ello para poder hacerlo. Y para eso necesitamos tres rectas, ¿no? Dos que sean no paralelas a una tercera, de tal manera de hacer la proyección de una sobre la otra, paralela a la tercera. Entonces vamos a tomar la recta que contiene el segmento AB,
Y vamos a tomar una recta que sea secante con ella en el punto A. Perdón. Ahí está. Entonces, ya tengo dos rectas y me falta una tercera, la que me va a permitir hacer la proyección paralela de esta sobre esta para obtener puntos de acá, puntos y sus imágenes en la recta AB. En particular me va a interesar las imágenes en el segmento AB, que es el que quiero dividir. Y en función de la cantidad de segmentos en los cuales quiera dividir al AB, voy a ir tomando puntos en la recta. ¿Y en cuál parte de la recta? En una semirrecta que sea tal que cuando haga la proyección, los puntos de ella se transformen en puntos del segmento. Entonces, vamos a tomar un puntito P1 distinto de A en una semirrecta como la U, que va a ser tal que cuando yo haga la proyección me den puntos sobre el AB, ¿no? Podría tomar esta, pero vamos a tomar que resulta que la proyección me va a dar complicado, podría modificar esta recta para que eso ocurra, pero no vale la pena complicarse. Entonces vamos a buscar la semirrecta más adecuada. Entonces, como yo sé que esta preserva la relación estar entre y el hecho de ser punto medio, lo que voy a hacer es tomar segmentos congruentes con este primero que yo construí, el AP1. Para ello transporto este segmento sobre la semirrecta de origen P1 opuesta a la P1A, y entonces voy a tener el P sub 2, y de tal manera que como este y este son congruentes, este va a ser punto medio de estos dos. Y hago lo mismo con el P sub 3, y así sucesivamente hasta obtener el último punto en el cual me hace falta para dividir este segmento en las cantidades de segmentos congruentes que yo quiero. En este caso yo quiero dividirlo en 4, así que voy a transportar hasta el P sub 4, y aquí tengo 4 segmentos que son congruentes porque cada uno de ellos es punto medio del segmento determinado por el anterior y el que sigue. Ahora estoy en condiciones de obtener la recta a la cual quiero usarla como paralela. Entonces, construyo la recta P sub 4B uniendo P4 con B, de tal manera que cuando yo haga la proyección, las imágenes de estos puntos van a estar en en el segmento AB. Y ahora hago la proyección de la recta esta, de la AP4 sobre la AB paralela a la P4B. Si hago eso, vamos a tener las paralelas y los respectivos puntos, imágenes en esa proyección paralela. Y acá viene la cuestión de cómo preserva el hecho de ser punto medio. Si este es punto medio de AP2, su imagen va a ser punto medio de la imagen de A y la imagen de P sub 2 en la proyección paralela, ¿no? La imagen de A es A porque la paralela por A corta en A. No la hemos marcado acá, aquí la vamos a marcar. La paralela por A corta en A, así que la imagen de A, es un punto fijo. Y la paralela por P1 es P1', la P2, P2', con lo cual, si este era punto medio de este segmento, su imagen va a ser punto medio del segmento imagen, así que es punto medio de este. Con lo cual, este y este son congruentes. Como este es punto medio de este segmento, su imagen es punto medio de este segmento, con lo cual este y este son congruentes. Pero por transitividad, entonces este y este son congruentes. Por último, como este es punto medio de estos dos y este es congruente con este, en definitiva su imagen va a ser este congruente con este, y en consecuencia los 4 segmentos van a ser congruentes. Así he dividido el segmento AB en 4 congruentes. Entonces, si generalizamos el procedimiento, yo diría que si quiero dividir en n segmentos congruentes, y en este caso el n vale 4, pero podría ser 5, 6, 7, 8, los que yo quiera, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Tomar la recta AB, trazar una secante a la recta AB por A, tomar una semirrecta de tal manera que sea fácil luego proyectar sobre AB los puntos de esa semirrecta, y ir tomando un punto P1, ir transportando este segmento tantas veces como sea necesario, dividir el segmento para obtener los puntos P sub 2, P sub 3, P sub n.
¿no? P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, puntos suspensivos, P sub n. Luego uno el P sub n con el B y luego hago la proyección de la recta A P sub n sobre la AB paralela a la P sub nB. Y ahí voy a obtener las imágenes de los puntos P sub I en los puntos P sub I', de tal manera que cada P sub I va a ser imagen de, punto medio del segmento determinado por el P sub I menos 1 y el P sub I más 1. Como esto se conserva, por ser proyección paralela, conserva el punto medio, acá también va a ocurrir lo mismo, y ya sabemos que si estos eran congruentes, estos también van a ser congruentes, y en consecuencia hemos dividido el segmento en partes iguales. Si queremos ver lo de construir un segmento, dado un segmento, construir otro K veces ese segmento con un K racional, por ejemplo, podríamos verlo acá. Si yo quiero construir el segmento K veces AB con K igual a 3/4, por ejemplo, resulta que este es 1, 2, 3/4. El segmento AP'3 sería 3/4 veces el segmento AB. Fíjense que ahí entra la definición que decía. Es porque existe el segmento AP1', de tal manera que el AP'3 es 3 veces AP1', y el AB es 4 veces AP1'. ¿Se dan cuenta? También podría decir, a ver, si yo tengo el AP1', y quiero obtener otro que sea 4 veces el AP1', ¿qué hago? Transporto este 4 veces. 1, 2, 3, 4, y entonces el AB es 4 veces AP1'. Fíjense, para eso hemos dado las definiciones, y aquí vemos cómo se emplean para ya sea dividir un segmento en otro que tenga K veces un segmento dado con todo eso para ser congruentes, o bien encontrar otro que sea K veces el lado. Con un K, un segmento, un número racional. Bueno, volviendo a la diapositiva, teníamos que íbamos a incorporar el concepto de medida de segmento y sistema de abscisas real. Sistema de abscisas que luego vamos a convertir en sistema de medida, ¿no? Así que vamos a incorporar el concepto de medida, y para ello vamos a necesitar hacerlo mediante el axioma de continuidad, porque la medida implica decir un valor numérico, y entonces vamos a necesitar transformar segmentos en números, ¿no? Que va a ser su medida. Y como esto no lo podemos hacer con los axiomas que teníamos hasta el momento, vamos a incorporar un axioma, el último de los que vamos a ver, que es el axioma 2. Y este axioma va a decir que dado dos puntos distintos, es decir, esos puntos determinan una recta, vamos a decir que existe una única correspondencia biyectiva entre el conjunto de los puntos de la recta OU y el conjunto de los números reales, que cumple con las siguientes condiciones. Al punto O le corresponde el número 0, al punto U le corresponde el número 1, y la correspondencia preserva la relación estar entre. Quiere decir que si A y B y C son números tal que B está entre A y C, sus respectivas imágenes también deberán cumplir que está entre, el B está entre A y C. Eso se va a traducir en decir que esté entre los números, que el A va a ser menor que B y el B va a ser menor que C, o al revés cuando sea negativo. El punto medio de un segmento le corresponde la semisuma de los reales correspondientes a los extremos de ese segmento. La semisuma no es más que decir como el promedio, así que estamos básicamente diciendo se preserva el hecho de ser punto medio, ¿no? Bueno, con este axioma vamos a definir lo que se llama un sistema de abscisas reales, ¿no? Un sistema de medida, diríamos. Vamos a llamar así a la función cuya existencia
está asegurada por el axioma 12, y no solamente existencia, sino la unicidad de esa función, ¿no? A esa función la vamos a llamar sistema de abscisas reales asociado al paro U. Al punto O se lo denomina punto origen y al punto U, punto unidad. En definitiva, lo que estamos haciendo es tomando un segmento y dándole a ese segmento el valor 1 como medida. A la función la simbolizamos por X y en consecuencia la X va a ser una función cuyo dominio va a ser la recta OU y cuyo codominio va a ser el conjunto de los números reales. Y de tal manera que el X de O va a ser 0, que el X de U va a ser 1, que si el B está entre A y C, el X de A va a ser menor que el X de B o va a ser menor que el X de C, o al revés, el X de A va a ser mayor que el X de B o va a ser mayor que el X de C, según estemos en la semirrecta positiva o en la semirrecta negativa, de abscisas negativas. Y si M es punto medio de AB, entonces la imagen, la abscisa de M va a ser el promedio de las abscisas de A y la abscisa de B. Acá tendríamos, ¿ve? Tengo la recta y aquí tengo el conjunto de los números reales. Entonces, al O le hace corresponder el 0 y al U le hace corresponder el 1. Si el U, si el P está en la semirrecta OU, le va a corresponder un X de P que va a ser positivo. Si el P está en la semirrecta opuesta, le va a corresponder un X de P negativo, ¿no? Así que la abscisa será un número real positivo o negativo de un punto P que sea distinto de el punto O. Será 1 cuando el P coincida con el U, que es el unidad, o será un número distinto de 1 cuando el P sea otro punto que no es ni O ni U.